Bendiciones, vamos a entrar en la reflexión de la palabra y les invito a que leamos el primer capítulo del libro de Esdras. Vamos a empezar a reflexionar y a meditar en este domingo y en los domingos que vienen y el tiempo que sea necesario en este libro, el libro de Esdras. Y el capítulo 1 dice de la siguiente manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mandato de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Este domingo es nuestro primer domingo en que estamos regresando al templo. Algunos todavía están en casa, algunos todavía no van a regresar hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Pero los demás que ya pueden, bueno, este es el primer domingo en el cual estamos escuchando ya una palabra, escuchando o adorando a Dios, cantándole al Señor. Estamos adorando a Dios en el templo, en el edificio, en la casa de oración del Señor. Y bueno, otros todavía están escuchando el mensaje a través de este medio. Pero los que están en el templo, y también los que todavía están en casa, pero pronto regresarán también al templo, es tiempo de regresar, pero es tiempo de reflexionar. ¿Y cómo vamos a regresar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud al regresar? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Será que regresaremos diciendo, bueno, ya no pasó nada, estamos vivos, gracias a Dios, regresamos al templo y aquí no pasó nada, regresamos como antes? ¿Será que esa es la actitud correcta en la que debemos regresar? ¿A
qué nos invita la palabra? Y todo lo que hemos estado viviendo estos 5 meses, casi 6 meses, casi medio año, estando en casa, en confinamiento o teniendo actividad pero restringida, limitada. ¿A qué nos invita lo que hemos vivido? El tiempo que hemos vivido, ¿qué debe generar en nosotros? Hoy domingo y los domingos siguientes vamos a estar reflexionando en el libro de Esdras, porque es el libro que cuenta la historia. Esdras, Nehemías, son los libros que cuentan la historia del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y al templo. Pero ¿cómo regresan? El domingo pasado, en que estuvimos predicando, el salmista, recordemos lo que el domingo pasado decíamos, que el salmista estaba reflexionando que no podían regresar de la misma manera, o su mentalidad tenía que cambiar. Lo que habían vivido les había abierto los ojos, que se habían dado cuenta de lo que habían perdido y no se podían dar el lujo de otra vez perder lo que habían perdido. Y tenía que haber un cambio. El tiempo en que hemos estado en casa, o en confinamiento, o con movilidad restringida, limitada, es un tiempo que nos debió de invitar a cambiar. Aquí el pueblo del Señor está por regresar después de mucho tiempo en cautiverio, y fue un tiempo de disciplina, porque el tiempo que fueron tomados cautivos por Babilonia y luego por los demás imperios fue por disciplina, porque se habían olvidado de Dios, habían apartado a Dios de sus vidas, se habían olvidado del camino del Señor, de sus leyes, de sus mandamientos, habían alejado a Dios de sus vidas, y entonces Dios los lleva a cautiverio, y es un tiempo de disciplina. Y el tiempo que vivieron en cautiverio fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo de disciplina. El tiempo en que nosotros hemos vivido estos 6 meses era un tiempo para que aprendiéramos a disciplinarnos. No es que Dios nos disciplinó y mandó esta enfermedad para disciplinarnos, pero sí todo está dentro del plan de Dios. Y esto debió de servirnos para disciplinarnos. Yo creo que muchos nos dimos cuenta lo indisciplinados que estábamos. Indisciplinados financieramente, indisciplinados físicamente en nuestra salud, indisciplinados emocionalmente, no sabíamos relacionarnos, y el tiempo que hemos estado más los unos con los otros sirvió para darnos cuenta que necesitamos disciplina emocional, disciplina física para nuestro cuerpo, disciplina financiera y disciplina espiritual. Y yo espero que nos hayamos disciplinado. El pueblo de Israel estuvo casi 70 años ahí en cautiverio, siendo disciplinado, y ahora van a volver. Pero no vuelven porque ya queremos volver. No, todo se dio de acuerdo al plan de Dios. Por eso el libro de Esdras comienza diciendo: para que se cumpliera la palabra del Señor. Es decir, todo estaba
planeado, ordenado, nada había escapado del control de Dios. Tanto así que Dios es el que mueve a Ciro, el rey de Persia. Dios es el que mueve a Ciro para que él haga un edicto de que el pueblo tiene que regresar a reconstruir el templo. Y aquí es muy importante. No está diciendo, bueno, ya regresen a Jerusalén y cada uno a sus casas, vivan su vida, son libres, pueden irse. No, van a regresar pero con una misión. No van a volver y a ver qué vamos a hacer. No van a regresar y a ver qué se nos ocurre ahora hacer. ¿Qué vamos a hacer? No. Dios le dice a Ciro, manda a mi pueblo que regrese a Jerusalén y que me reconstruya el templo. Van con una misión. Hoy, nuestro primer domingo de volver a estar en la casa del Señor. Ya se levantó el confinamiento, hay permiso para más actividad. ¿Y qué va a pasar? Vamos a regresar al templo y bueno, vamos, regresamos, ya estamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué? ¿Otra vez igual? Nuestra rutina de llegar cada domingo, llego, siento, me escucho y ya tranquilo me voy a mi casa. Ya lo hice, ya lo logré, ya tuve suficiente. Si esa es nuestra mentalidad, quiere decir que no hemos aprendido nada este tiempo. Si esa es nuestra mentalidad, voy a regresar y ya, órale, qué padre, ya estoy aquí, qué bonito está otra vez la iglesia, qué bonito está sentarme en la banca, escuchar, alabar y qué padre verlos a todos. Y el otro domingo nos vemos. Si esa es nuestra mentalidad, quiere decir que no aprendimos nada. ¿A qué regresamos? ¿Cuál es ahora nuestra misión? Lo que vivimos estos 5 meses, ahora nos debe de demostrar algo, empezar a buscar. ¿A qué vamos a regresar? ¿Cuál va a ser nuestra misión? Aquí el pueblo regresa. Por eso escucha bien la palabra. El pueblo regresa con una misión. El rey escribe lo que el pueblo del Señor debía de hacer. Dice versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, es decir, que tenga la bendición de Dios, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios. ¿Cuál era la misión? Van a regresar, pero van a regresar a edificar el templo. Van a edificar el templo del Señor. Y bueno, nosotros no regresamos a edificar nada, porque el templo estuvo cerrado, pero no cayó. Se empolvó durante todo este tiempo, pero está ahí el templo, gracias a Dios. Pero el templo que ahora vamos a reedificar no es el edificio. Ya se nos permite estar en el edificio. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que podemos vernos una vez más. Y los que están en casa todavía escuchando el mensaje, pronto regresarán cuando esté en verde el semáforo epidemiológico. Pero lo que vamos ahora a edificar, lo que debimos empezar a edificar, lo que nos enseñó esto es edificar el templo de Dios. Gracias a Dios que estamos vivos. Muchos partieron a la presencia del Señor. Otros, tristemente, partieron sin Cristo en sus corazones. Y eso es terrible. No partieron a la presencia del Señor.
partieron a otro lugar terrible, a otro destino terrible. ¿Recuerdas lo que dijimos hace unos domingos? De dos destinos. Unos partieron a ese destino maravilloso, otros partieron al otro destino que Dios preparó, el infierno. Es terrible, pero es la verdad. Pero los que estamos aquí, se nos ha dado la oportunidad. Y ahora hay que reedificar un templo. Hay que edificar bien un templo. ¿Cuál es ese templo? Nosotros. La vida espiritual ahora tiene que tener el lugar que debe tener en nuestra vida. Nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestra relación con Dios ahora debe de ocupar el primer lugar. Tan es así que el pueblo de Israel lo entendió, que el capítulo 1 empieza a enfatizar que ahora el pueblo de Israel tenía muy bien claro que la vida espiritual era importante y tenía que dársele el lugar que se merece. Tenía que ser lo más importante, la vida espiritual, porque eso iba a depender toda la vida. Y por eso el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, voy a decir los jefes de cada familia, los líderes, y de Benjamín. Solo fueron las dos tribus que iban a regresar, la tribu de Judá y de Benjamín. Las otras tribus nunca más pudieron regresar. Pero dice, inmediatamente dice, y los sacerdotes y levitas. Antes de mencionar a otros grupos, el capítulo 1 comienza diciendo, después de que se dice el edicto y que dice, bueno, se levantaron. Entonces se levantaron, dice, después de escuchar el edicto y que ya hay que regresar, entonces se levantaron, menciona a los líderes y inmediatamente menciona a los sacerdotes y levitas. El libro de Esdras está diciendo, el pueblo comprendió que la vida espiritual tiene que tener el lugar que se merece en nuestra vida. La importancia, porque eso es lo que llevó a la crisis. La crisis espiritual en que cayó el pueblo del Señor antes de llevar los cautivos. La crisis espiritual fue terrible. La vida espiritual era terrible y por tanto la vida moral también. Si nuestra vida espiritual está mal, nuestra vida moral también va a estar mal. Si nuestra vida espiritual no está bien, nuestra vida moral va a estar mal. Nuestra vida moral es un reflejo de nuestra vida espiritual. Y la vida moral del pueblo de Israel había caído terriblemente. ¿Por qué? Porque su vida espiritual había caído terriblemente. Se habían apartado de Dios. Por eso ahora, lo primero, dice, los que iban adelante de todo esto, encabezando la lista, sí, los líderes y los sacerdotes y levitas, los encargados de la vida espiritual. Y luego de eso va a empezar a decir un orden de las cosas que llevaron. Y vamos a entender el por qué. Luego el capítulo 2 comienza diciendo una lista de personas que regresaron. Y es todo un orden. Vamos a comprender más adelante el por qué esto. Pero aquí es importante. La vida espiritual no puede seguir siendo la misma. El pueblo de Israel lo comprendió. Y por eso los que encabezaban la lista, los sacerdotes, los levitas. Y de entre las cosas que cobraban importancia para llevarse, las cosas del templo. Todos los utensilios, todo lo que Nabucodonosor
había sacado del templo y se lo había llevado y lo había puesto en sus templos paganos, empezaron a todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que va a involucrarse en la adoración, es lo primero. Antes de ver, me voy a llevar mis animales, voy a sacar cuenta de todo lo que voy a realizar. No, lo primero es todo lo que iba a formar parte de la adoración. Por eso menciono utensilios, todos estos utensilios que se mencionan aquí, todos estos tazones, todo esto era lo que se usaba en el templo para la adoración. Todo lo que tiene que ver con adoración, con el Señor, con lo espiritual, aquí va en primera lista. Capítulo 1 de Esdras. El pueblo regresa con una misión: edificar, ahora sí, bien, muy bien, su vida espiritual, la vida espiritual de todos. ¿Cuál va a ser tu misión ahora? ¿A qué regresas? ¿A qué regresas al templo? ¿A qué regresas? ¿Cuál va a ser tu misión? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el templo de Dios que eres tú? ¿Cómo está ese templo del Señor que eres tú? ¿A qué regresas? Yo te invito a que tomes un tiempo para orar, y vamos a orar ahora. Pero yo espero que reflexiones. Todo lo que ha pasado te lleva a reflexionar. Mi vida espiritual necesita cambiar, necesita mejorar. No voy a realizar igual. Debo volver con una misión. Y empiezo a orar: Señor, dime de ahora en adelante qué es lo que tú quieres en mi vida, y que eso se haga, Señor, en mi vida. Te invito a reflexionar y orar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a orar.